Buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos al tercer curso de verano de la Fundación Lauro Campos y Marielle Franco. En esta edición hacemos una introducción al Capital, a la obra magna de Karl Marx. Mi nombre es Pablo Enrique Furtado de Araújo, soy coordinador de este curso de formación. Este proyecto de formación es ofrecido por la Fundación Lauro Campos Marielle Franco y cuenta con la colaboración voluntaria y militante de un grupo de profesoras y profesores, investigadoras e investigadores de renombradas instituciones brasileñas de enseñanza e investigación profundamente comprometidas y comprometidos con la construcción de los caminos para la emancipación humana del valor. Hoy, en el noveno encuentro del curso de formación, estará con nosotros la profesora Carla Cecilia. La profesora Carla Cecilia es coordinadora del proyecto Escuela de Formación de Cuadros del PSOL, que está en su tercera edición y que tiene también el laboratorio de observatorio de la crisis en un momento importante. Carla Cecilia es profesora de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Río de Janeiro, es doctora y maestra en Historia por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, es licenciada en Comunicación Social por la Federal de Río Grande del Sur, coordinadora del Laboratorio sobre Marx y Teoría Marxista de la Dependencia, organizadora con Jaime Osorio de la UAM Xochimilco y Matías Luce de la Federal de Río de Janeiro, del libro Patrón de Reproducción del Capital, Contribuciones de la Teoría Marxista de la Dependencia por la editorial Boy Tempo. Organizó con André Luis Forti Scherer de la Fundación Estudios Estadísticos de Río Grande del Sur el libro Brasil frente a la dictadura del capital financiero, reflexiones y alternativas. Ella es fiel depositaria de los archivos de Vania Bambirra y curadora al lado de Matías Luce del Memorial Archivo Vania Bambirra. Carla Cecilia fue coordinadora del Movimiento Acción por la Tributación de las Transacciones Financieras en apoyo a los ciudadanos, ATAC, Porto Alegre 2000-2006. Integró la coordinación del Comité Gaúcho del Foro Mundial en Porto Alegre 2001-2003. Es miembro del Consejo de Colaboradores de la revista Margen Izquierda Ensayos Marxista, miembros del Consejo Editorial de la revista Crítica Marxista. Posee formación en Economía Política, Historia de América Latina y Teoría Marxista. Recibió el Premio Claxo en selección para el Instituto de Verano International Hegemony and the South, a Tricontinental Perspective, Habana 2005. Carla hoy va a presentar los capítulos 21, 22 y 23 del libro primero del Capital, tratando de la reproducción simple, de la transformación del plusvalor en capital y de la Ley General de la Acumulación Capitalista. En este momento me gustaría saludar a todas y todos, alumnas y alumnos, profesoras y profesores que están con nosotros en este proyecto, y hago un saludo especial al presidente de la Fundación Lauro Campos, Francis Valdo Méndez. Saludo y agradezco a todo el equipo técnico que nos ayuda en el curso, André Trinidad, Yuri Pesechi y Adriano Trinidad. Este curso de formación hace parte de un proyecto de construcción de los espacios políticos para la formación de nuestras y nuestros luchadores y luchadoras para una sociedad emancipada de todas las formas de alienación, explotación, patriarcalismo, racismo y otras opresiones. Aquí contribuimos para la mejor cualificación de nuestra militancia, para las duras disputas y embates que despuntan en este periodo de profundización de la barbarie de la sociedad del capital. Y con esto paso la palabra a mi querida amiga Berna. Berna, por favor, la palabra es tuya. Buenas noches, Paulo Enrique, querido. Mi amiga Carla Cecilia, hoy es un placer. Ustedes vieron el currículum de esa mujer, ¿verdad? No saben lo que es esta clase de hoy. Tener gente como Paulo, como Carla aquí es un orgullo enorme para la Fundación Lauro Campos y para el proyecto que estamos construyendo, no solo del observatorio que trajo y atrajo toda esa calidad de gente que está aquí, militante, trabajo militante, voluntario. Aquí nadie ganó nada. Aquí es trabajo militante. Agradezco a todo este equipo de profesores, fantástica. Cada clase quedamos más orgullosos y orgullosas de este curso. Esta ya es la tercera edición, como dijo Paulo, tuvimos ya 2 ediciones. Nuestro famoso curso de verano. Esta es la primera vez virtual y también habrá la versión en español.
Van a haber varios grupos, militantes, gente aguerrida, luchadora, activista de Chile, un grupo entero participando, algunos aquí que entienden nuestro portugués, pero los otros están esperando nuestro curso en español. Entonces vamos también a tener nuestra apertura del curso y quiero hacer una invitación especial a todos nuestros alumnos. Estamos abriendo la Escuela Marielle Franco, que es un proyecto construido a muchas manos. Todos los que están no solo aquí presentes, sino todos los que están participando con nosotros, este conjunto de profesores que han sido voluntarios, ya son parte de aquellos que van a dar los cursos en el futuro, pero nosotros queremos construir una escuela que tenga varios tipos de curso, varios niveles, para un ingreso en el partido y etcétera. Y para eso necesitamos la ayuda de ustedes, que cada uno y cada una divulgue la escuela. Vamos a aprobarla en este Congreso por unanimidad. Todas las posiciones, que sea un esfuerzo conjunto. PSOL salió muy fortalecido de las elecciones, pero eso al mismo tiempo que es una ventaja, también es un desafío. Tenemos que seguir creciendo, formándonos, dedicándonos, porque Marx, nuestro querido que nos aconseja aquí, era militante. Fundó la Primera Internacional, pero tenía la pompa cuadrada, les aseguro eso, de tanto estudiar en la Biblioteca de Londres. Entonces, para escribir El Capital, no solo la relación de él con nuestro querido Engels, pero también mucho estudio, muchas horas de lectura y elaboración. Entonces la escuela se dedicará a eso, a formar nuestra militancia para los desafíos de un país tan fantástico como el nuestro, que es Brasil, un país tan rico y con una desigualdad tan grande y conviviendo con tanta miseria. Entonces vamos al curso que es el que explica nuestra situación y les pedimos la colaboración a ustedes para divulgar. Después vamos a distribuir las cartas y tal, para que ustedes sean parte de esa campaña por la Escuela Marielle Franco de nuestro partido. Vamos, profesora Carla, es contigo ahora. Carla, ¿me permites que dé un último aviso? Que me había olvidado, es cosa rápida. Nosotros percibimos en el último encuentro aquí, en la última clase, una dificultad en los links que fueron enviados a algunos emails. Entonces, nos gustaría comunicar a los alumnos que tuvieron dificultades de acceso que entren en contacto con nosotros relatando la dificultad. A través del email de la Fundación va a estar allí en el chat para todos, para quien tuvo la dificultad, para que podamos entonces buscar una alternativa, una solución para ese problema que sucedió puntualmente en nuestra última clase. Entonces era eso, Carla. Muchas gracias. Disculpa. Queridos, queridas, muy buenas noches. Muchas gracias, Paulo Enrique, Berna, por sus palabras. Yo ya hice mis agradecimientos en nuestra clase inaugural con el profesor Eleuterio. Y hoy, como nosotros, ustedes también, Berna hizo un llamado que me parece fundamental para que nosotros hagamos esa movilización en torno de este proyecto de la escuela que tengo el honor de coordinar, pero que en realidad es un proceso y un proyecto colectivo que tiene el apoyo de Francis y de Bernardeschi y ese conjunto de profesores y muchos dirigentes de nuestro partido, su fuerza verdadera, su fuerza impulsora. Entonces quiero agradecer la presencia de todos los que están aquí hoy para oír en esta intervención mía que preparé con mucho cariño para ustedes. Hoy en la tarde, dentro del tiempo que tuve, nosotros los profesores estamos en una situación muy difícil con este trabajo remoto en la pandemia. Entonces, apenas registrando mi rechazo a la forma en cómo el gobierno brasileño viene enfrentando la pandemia del coronavirus en Brasil de una forma negacionista, obscurantista y acabando con más vidas de lo que sería necesario en este contexto. Llamando, por lo tanto, al fuera Bolsonaro, el impeachment a Bolsonaro, quiero comenzar mi exposición de hoy, que se va a dedicar a los capítulos 21, 22 y 23 del Capital y por lo tanto a lo que es la reproducción del capital en su dimensión simple y ampliada,
que corresponde a la acumulación del capital y a la ley absoluta del capital, como le llama Marx, a la ley general de la acumulación capitalista, que es una ley que Marx hace, digamos así, la exposición de sus momentos fundamentales en el capítulo 23. Y abre ese capítulo diciendo que en ese momento él estará analizando la influencia que la acumulación del capital ejerce sobre el destino de la clase trabajadora. Entonces, son capítulos que, como todos los demás del libro, 1, 2 y 3 del Capital, y nosotros venimos aquí en este curso haciendo esfuerzo de ofrecer a ustedes una visión panorámica de los 3 libros, porque los 3 libros son fundamentales. Y ya voy a intentar demostrar a ustedes por qué. Preliminarmente, el análisis directo de estos capítulos, que haré de la forma más sistemática posible, dentro del tiempo que tengo, me gustaría apenas explicar un poco las elecciones que hice, porque no puedo explicar 100 páginas del Capital hiperdensas en apenas 1 hora y 20, 1 hora y media máximo que tengo para hablar aquí con ustedes. Pero hice algunas selecciones que yo les diría que fueron impulsadas primero por una... Mi perro está aquí rascándose y no dejo de oír y me molesta. Elecciones que estuvieron impulsadas primero por el debate que existe entre nosotros marxistas alrededor del capital y por lo tanto diferentes concepciones que existen. Yo busco por lo tanto en mi exposición explicitar algunas de la perspectiva del análisis del capital. Y yo creo que ese es otro mérito de nuestro curso. Trabaja no de una forma doctrinal. No presentamos apenas una lectura del Capital, pero presentamos un espectro de análisis de este autor y de esta obra, todas ellas reconocidas como perspectiva crítica, como en el campo, digamos así, revolucionario, vamos a decirlo así. Entonces, para romper con cualquier adoctrinamiento y enmarcar una concepción también en la formación de la forma, en cómo entendemos formación, que es de una manera plural, del pluralismo socialismo, en que nosotros nos respetamos en nuestra diferencia y crecemos con base en nuestro debate. En segundo lugar, busqué también hacer una lectura de estos capítulos que estuviera informada, porque esta discusión sobre la reproducción del capital, simple y ampliada, digamos así, dialoga directamente con el feminismo socialista y con los fundamentos para pensarse lo que viene adelante. Y en este capítulo también hay una serie de elementos como a lo largo del libro 1, si lo leemos con atención, para la cuestión del antirracismo. Entonces, es una lectura en la que busqué dialogar con las formulaciones también del feminismo socialista o del feminismo marxista y que ayuda a comprender cómo estos capítulos nos ayudan a entender cómo fue construida la posición social de la mujer en la sociedad capitalista, que es una posición subalternizada, que está subordinada a una opresión. Por lo tanto, queda claro cuando nosotros analizamos profundo la forma en cómo Marx va tratando la reproducción, y eso es importante que lo diga también, Marx aborda el tema de la reproducción social no apenas en estos capítulos. Marx, incluso cuando abre este capítulo, él recuerda que es para comprender la reproducción. Tenemos como presupuesto el entendimiento de que el capital recorrió todo su ciclo.
Por lo tanto, están integradas las esferas, la primera y la segunda esfera de la circulación. La primera esfera de la circulación, ustedes saben, es cuando el capital adelantado, que es un término que podemos problematizar, el capital adelantado o acumulado originalmente, comparece al mercado para comprar fuerza de trabajo y medios de producción en el mercado. Entonces es cuando se vende fuerza de trabajo, donde se da también, donde se verifica, por lo tanto, la apropiación privada de los medios de producción por el capitalista y, por lo tanto, tiene como presupuesto una expropiación no solamente originaria, sino que se repone cotidianamente. Una vez que todos los días comparecemos al mercado de trabajo para vender nuestra fuerza de trabajo, entre comillas, ¿verdad? Voluntariamente. Realmente porque necesitamos del salario de la mediación del dinero para poder comprar las mercancías necesarias para nuestra reproducción social. Y miren, allí estoy hablando de reproducción. Entonces, tiene como presupuesto expropiación de los medios de producción. Tiene como presupuesto, por lo tanto, la fuerza de trabajo libre para ser explotada y la propiedad privada de los medios de producción que tienen como primer medio de producción la transformación de la tierra en propiedad privada. Entonces, cuando estamos hablando de reproducción, tenemos que tener en cuenta que todo ese proceso histórico previo está dado ya. También tenemos que dar por sentado que la segunda fase del ciclo de la circulación, que es cuando sucede el salto mortal de la mercancía, cuando aquella mercancía ya con el plusvalor incorporado en ella, sea una mercancía física, material o un servicio, esa mercancía fue plenamente realizada, fue vendida en su totalidad y fue transformada en más dinero. Entonces, solo existe reproducción si pensamos los libros 1 y 2 plenamente integrados en una unidad. Y Marx lo dice a lo largo del libro 1 y a lo largo del libro 2 en varios momentos. Le escribe eso a Engels y Engels refuerza eso en el prefacio del libro 2. O sea, está asentadísimo en esta literatura que es el Capital y a los alrededores del Capital, de que leer el libro 1 sin comprender el libro 2 es quedarse sin una pierna. Y Marx va a decir, pero también en este capítulo, en la apertura y a lo largo de él, va a decirnos que no podemos dar por sentado, aunque lo trataremos así, vamos a abstraer ese elemento para el cual sería necesario leer el libro 3. Vamos a dar por sentado que toda la plusvalía generada y por lo tanto apropiada por aquel capitalista productivo individual, aquel capitalista individual que explotó el trabajo en el proceso de producción y por lo tanto obtuvo una mercancía con valor incrementado con base en el tiempo de trabajo excedente. Nosotros vamos a abstraer que es esta mercancía cuando va a la segunda fase de la circulación. Esa mercancía es repartida entre diferentes capitalistas, es repartida entre el arrendador de la tierra, es repartida, o sea, no es apropiada en su totalidad por el capitalista individual responsable por la explotación directa de la fuerza de trabajo. ¿Está bien? Entonces, esto solo vamos a entenderlo plenamente cómo sucede en el libro 3. En el libro 3 del Capital, que es un libro fundamental y que ustedes tendrán la oportunidad de por lo menos tener una visión panorámica aquí en nuestro curso con algunos de los mejores profesores del libro 3 de Brasil.
Entonces van a tener que tener un poco de paciencia porque vamos a hablar de algunas cosas que necesitan información de los libros 2 y 3, pero que básicamente Marx está alertándonos cuando abre esta sesión, que es la sesión 7, si no me equivoco. Cuando él abre esta sesión, él deja claro que tanto los elementos de la primera fase del ciclo como los elementos de la segunda fase del ciclo, los libros 2 y 3, son necesarios para una plena comprensión de este tema, lo que no impide de presentar todos los fundamentos del tema aquí. Y antes de iniciar exactamente el capítulo 21, por donde iremos a empezar, hice aquí una serie de anotaciones. Yo quería solo recordarles que piensen en este libro realmente no como una serie de partes sumadas, sino como una totalidad. Voy a ilustrarles a ustedes esto, ¿está bien? Estoy aquí con mi libro de anotaciones de la Ley General. Solo de la Ley General tengo un cuaderno. Entonces, miren, solo la palabra reproducción, y él refiriéndose a la reproducción, él cita la palabra reproducción y describe procesos relativos a la reproducción más de 600 veces, sumando los libros 1, 2 y 3 del Capital. Voy a decirlo más precisamente, 88 veces en el libro 1, empieza en el capítulo 3, ya con unos fundamentos que les voy a presentar, justo en la apertura, justo en el inicio de la presentación del capítulo 21, como un preámbulo. 330 veces en el libro 2, no es en vano porque él está hablando de circulación y de reproducción, de los esquemas de reproducción del capital, incorporando el valor de uso, que ustedes verán que será un momento muy importante en los estudios del capital, cuando él comienza a incorporar la dimensión valor de uso de las mercancías en el análisis, que eso sucede en el libro 2. Y por último, en el libro 3, él habla por lo menos 242 veces, las que conseguí contar. Entonces, el tema de la reproducción es un tema que realmente integra los 3 libros, que él profundiza en estos capítulos y que se articula desde mi punto de vista, y aquí ya es una lectura mía, ya es una interpretación mía, se articula con el tema de las opresiones de una forma muy significativa. No voy a tener tiempo para desarrollar eso aquí ahora, es el objeto de mi investigación en la universidad, de nuestro laboratorio allá. He buscado compartir eso con nuestros estudiantes, pero aquí no podré dedicarme a esto. ¿Está bien? Entonces vamos a la sesión 7. Solo voy antes a hacer este preámbulo que les decía a ustedes, que les decía desde el capítulo 3 del libro 1 del Capital, Marx comienza a hablar en reproducción. ¿Y por qué voy a traer esto? Porque me parece que estas referencias anteriores son fundamentales para que comprendamos plenamente la categoría de reproducción, y particularmente reproducción simple, que en el capitalismo no se va a separar de la reproducción ampliada. Pero Marx nos hace una distinción teórica con el fin de facilitar nuestra comprensión. ¿Está bien? Porque todo, y ahora él ya lo dirá, y es allí que él comienza en el libro 1, haciendo esa colocación en el capítulo 3. Yo les hablaba del ciclo DM, 3 puntitos, P, producción de plusvalía, cuando la fuerza de trabajo viva valoriza los medios de producción, mantiene la reproducción de los medios de producción e incrementa valor nuevo, produciendo una mercancía con valor aumentado, con plusvalor incorporado, que es vendida por un dinero mayor que el dinero inicial. Entonces, este ciclo, Marx dirá lo siguiente, allá en el capítulo
3, en el capítulo 3, que todo proceso de producción es también reproducción, es simultáneamente reproducción. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Y allá en el capítulo 3 dice lo siguiente: la reproducción de mercancía, y él no está hablando exclusivamente de la mercancía fuerza de trabajo todavía, pero que será muy importante porque es una mercancía especial en el capitalismo. Lo sabemos. Toda reproducción de mercancía o la reproducción de mercancía, él se está refiriendo aquí a un cuartier de trigo, independientemente del precio, si fuera la mercancía fuerza de trabajo, independientemente del salario, corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, vean bien, él va desde el capítulo 3 vinculando la noción de reproducción con la propia categoría valor, con el propio valor de la mercancía, que expresa, que es contada, que es cuantificada en tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, la reproducción, la primera cuestión que me gustaría enfatizarles, la reproducción del capital no es una relación externa a la mercancía, no es externa a ninguna mercancía y no es externa a la mercancía fuerza de trabajo. Y eso es muy importante para los efectos, por ejemplo, de la discusión del marxismo feminista. Porque una parte de las feministas socialistas marxistas dice que Marx evalúa, analiza el capital, diciendo que Marx no calculó entre el tiempo de trabajo socialmente necesario al trabajo doméstico y hace una división entre lo que es aquellas horas de la jornada laboral y las horas en que nosotros estaríamos, digamos, en casa, cuidando de la salud, teniendo las actividades de educación, en fin, que reproducen a la clase trabajadora. Vean bien, estoy señalándoles que desde el capítulo 3, Marx está diciendo que la reproducción de la mercancía corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario. Con esto vamos a tener una serie de otras consecuencias teóricas y políticas de esta concepción. Y es allí que él va reafirmando la idea de que todo proceso social de producción es al mismo tiempo proceso de reproducción. Yo estoy citándolo de Marx literalmente, no lo estoy interpretando. Él lo está diciendo en diversos momentos del libro 1. Y lo estoy rescatando para hacer este momento preliminar de nuestra clase, que yo creo que va a durar toda la clase. Tengo que cuidarme porque entro en el razonamiento y me pierdo. Por eso escribí con mi cuadernito, todo escrito a mano. Escribí lo que iba a platicar hoy con ustedes para poder intentar ser lo más objetiva y al mismo tiempo rigurosa posible, sin cometer muchas imprecisiones. Cuando hablamos solo improvisadamente, tendemos a ser un poco más imprecisos. Entonces, él dirá, la parte de la jornada laboral en que sucede esa reproducción, miren, él ya lo hizo equivalente con el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿En qué sucede esta reproducción? Es el tiempo de trabajo excedente. Por lo tanto, la parte de la jornada laboral que corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario, trabajo necesario, y por lo tanto la reproducción es el trabajo gastado durante este tiempo. Todo el trabajo gastado durante este tiempo de trabajo socialmente necesario es un trabajo que está dedicado a la reproducción sobre todo de la fuerza de trabajo.
pero de toda la mercancía, como sabemos también. Entonces, no voy a desarrollar aquí, porque estoy viendo que el tiempo está volando, qué es lo que compone el tiempo de trabajo, qué compone el valor, todas las relaciones sociales implicadas en el valor. Sabemos que el valor es una relación social, sabemos que es histórico, entonces, por lo tanto, tiene una constitución en que el tiempo, en cómo se va desarrollando en cada espacio territorial, y Marx habla sobre clima, habla sobre nivel cultural, es histórico y es moral. Y cuando habla sobre moral, también está pensando en una serie de valores. Podríamos a partir de ahí hacer una reflexión sobre la reconfiguración del patriarcado moderno, que configura y al mismo tiempo mantiene reestructurado el patriarcado clásico, patriarcado tradicional. Podríamos pensar cómo los prejuicios que históricamente acompañaron a los judíos, a los gitanos, etcétera, a lo largo de un periodo más largo de la historia de la humanidad, de lo que apenas fue el periodo marcado post-revolución industrial de plena relación valor como forma de explotación predominante. Podríamos decir que el racismo estructural, el racismo que se estructura a partir de la esclavitud africana, de la esclavitud moderna, acaba como elemento moral componiendo, haciendo parte de la determinación del valor. Y allí los estudios más recientes, por ejemplo, vienen apuntando cómo la esclavitud durante el periodo de la acumulación primitiva contribuye a en Brasil en este caso, a una determinada forma de transición del trabajo esclavizado al asalariado, que implica en salarios más bajos y una serie de otras relaciones que no voy, es justamente una de las cuestiones que investigo, pero que no voy ni a dar el nombre aquí para no abrir muchos comentarios al libro. Quiero atenerme más al texto. Bueno, Marx va a hablar de nuevo del valor de la reproducción en una serie de capítulos, pero me voy a brincar directamente hacia el 21, que es, dejen encontrarme aquí en mis anotaciones, que es, está aquí. Me encantaría hablar más del valor. Si alguien quiere hacerme esa pregunta de las determinaciones del valor después, en la hora de nuestra plática, de nuestro debate, yo lo agradecería. Entonces, ya les dije a ustedes que cuando él abre esta sesión 7, el primer capítulo es el 21, tiene un preámbulo de 2 páginas. Yo hablé de los elementos de este preámbulo que prevé entender el libro 2 y el libro 3, abstraer ciertos elementos, tener como dada la expropiación originaria, tener como dado que el capital recorrió todo su ciclo. Él va enseguida a decir lo siguiente. Dejen encontrarlo aquí. Entonces, la reproducción social en el modo de producción capitalista tiene una particularidad, porque todas las sociedades se reproducen socialmente. Si pensamos las sociedades, vamos a llamarlas aquí precolombianas, de forma imprecisa porque le da al nombre una sociedad a partir de lo que viene después de ella, pero vamos a decirlo así, precolombinas. La sociedad originaria en América tenía una formación de reproducción. Si pensamos en la Roma antigua, tenía una forma de reproducción. Así también es el capitalismo. La sociedad se reproduce con una determinada forma, produce de una determinada forma, que la reproduce de una determinada forma. Sus instituciones, como la familia o el Estado, van adquiriendo formas específicas de acuerdo con cada modo de producción. Entonces, todas las sociedades humanas que sobrevivieron se reprodujeron. Entonces, el capitalismo también se reproduce, pero se reproduce de una forma particular.
Entonces aquí Marx nos está describiendo la forma particular de reproducción de la sociedad capitalista. ¿Qué es lo que él dice? La reproducción en la sociedad capitalista tiene la particularidad de ser apenas, y estoy citando, apenas un medio para el proceso de valorización. Entonces, nosotros no nos reproducimos para ser felices, no nos reproducimos para garantir el conjunto de medios de vida que satisfagan las necesidades humanas en general y de todos los miembros de nuestra sociedad. No es eso lo que organiza la reproducción del modo de producción capitalista. Lo que organiza, lo que estructura y jerarquiza el modo de producción capitalista es que esta reproducción es apenas un medio para el proceso de valorización, o sea, para la producción de capital. Producción de plusvalía y, por lo tanto, reproducción de las relaciones del capital. Entonces, ¿qué es lo que Marx dice? Quiere decir que nosotros reproducimos primero para reproducir el valor adelantado. ¿Saben aquel dinero inicial que el capitalista aparentemente se quita de su bolso para comprar fuerza de trabajo y comprar medios de producción? Pues entonces, ese dinero que él aparentemente se quita del bolso, fruto de su propio trabajo, de su renuncia al consumo, tal como el cuento, como él dice en el capítulo 25, yo creo, dice, o el 24, dice así, que es la parábola capitalista sobre el origen del capital, el mito originario del capitalismo, que la economía política clásica liberal va a decir que es fruto de una abstinencia para justificar que exista la desigualdad hoy, para justificar que unos tengan medios de producción, tengan el capital y otros no tengan. La economía política clásica va a decir, pues sí, aquellos que se abstuvieron de la compra, aquellos que hicieron ahorros, que supieron ahorrar, fueron los que acumularon capital y ahora son ricos. Aquellos que no tuvieron esa austeridad, que no tuvieron esa preocupación en la vida, que fueron gastando todo lo que ganaron, se convirtieron en trabajadores, son personas sin capital. Esa es lo que él llama la parábola que equivale para la ideología dominante, como el mito del pecado original que atribuye a la manzana, aquella cosa entre Adán y Eva que no voy a entrar en detalles aquí. Entonces él dice que tanto la Biblia tiene un pecado original como el capitalismo tendría una explicación para el origen de todo el pecado. De todo el capital, y que eso evidentemente es una falacia. Tendrán la clase con Virginia, sin comentarios. Van a tener la clase con Virginia sobre ese proceso. Pero entonces, en primer lugar, lo que Marx está diciendo cuando habla sobre reproducción simple es que el primer objetivo de la reproducción simple es reproducir el valor adelantado. Eso significa que cuando vemos aquel ciclo, la reproducción es lo que posibilita la renovación del proceso de producción en escala constante, o sea, por lo menos en la misma escala, es lo que produce los medios de subsistencia de la clase trabajadora. La reproducción es eso, ¿se acuerdan? Tiempo de trabajo socialmente necesario, que es el valor como conjunto de bienes necesarios para la reproducción del trabajador, su familia y por lo tanto de la clase trabajadora. Ustedes ya aprendieron eso en los encuentros anteriores y no puedo alargarme aquí, pero es eso. La reproducción produce los medios de subsistencia de la clase trabajadora, cuyo acceso, ustedes saben, está mediado por el dinero sobre la forma salario,
o de salario indirecto. Voy a incluir aquí un paréntesis mío, salario indirecto vía políticas públicas. Políticas sociales, vamos a decir así, salario indirecto. Bolsa Familia, salario indirecto. SUS, salario indirecto. Escuela pública, salario indirecto. Entonces, el Estado, vean bien, el Estado participa del proceso de reproducción de la clase trabajadora, sea ella como ejército industrial de reserva, que es lo que vamos a estudiar hoy, sea como una fuerza de trabajo activa, un ejército activo de trabajadores. Por eso es que no comparto la idea de que la reproducción divide lo que es proceso de valorización y proceso de reproducción. Ellas son teóricamente distinguibles, pero son un proceso unitario. La reproducción también es lo que posibilita el consumo de los medios de producción. ¿Se acuerdan que siempre cuando el trabajador está en el proceso de producción, vivificando aquel trabajo muerto de los medios de producción, de las materias primas, de las materias secundarias, siempre que está en ese proceso está al mismo tiempo transfiriendo valor de aquellos medios de producción hacia la mercancía y generando valor nuevo? Y ese proceso está súper imbricado. A veces, para efectos pedagógicos, nosotros separamos. Aquí tiempo de trabajo necesario, tiempo de trabajo excedente. Yo misma lo hago de forma ilustrativa, muchas veces en el salón de clases cuando tenemos muy poco tiempo, pero la verdad es que esos dos procesos están profundamente imbricados. No existe generación de valor nuevo sin reproducción del valor. La única forma de que el trabajador genere más mercancía es en esa relación, digamos así, promiscua con los medios de producción, esa relación íntima. Yo juego siempre en salón de clase, casi sexual, que genera un valor nuevo entre la fuerza de trabajo y el medio de producción. Produce un valor nuevo, produce estos hijos de plusvalía. Entonces, en esta relación no existe uno sin el otro. Y no existe producción, por lo tanto, esta actividad sin reproducción. En el caso del capital no hay. En el caso de la vida sexual de nosotros existe relación sexual sin la reproducción biológica. Pero en el caso del capital no. Es todo junto. Está todo junto. Uno implica en el otro. Y la reproducción simple, dice Marx más adelante también, desarrolla, ya aquí, y quiero mostrarles cómo, voy a pedirle a Kim poner nuestro... Yo escribí en mi tablet con una letra medio garabateada una ilustración para ustedes. Dejen ver si está correcta eso. No sé si ven allí. Yo no tengo acceso al chat, entonces si hay algún problema, Kim, Berna, ayúdenme. Vean bien, estoy hablando de reproducción simple, ¿está bien? Entonces, vean bien, tenemos aquí el ciclo del capital, un dinero inicial de 100 dineros, no, un valor inicial de 100, para ser más precisa. Ese valor dividido entre capital constante, que está allí indicado como C, dividido con B, que es el capital variable, más o menos de medio a medio. Yo lo hice para hacerlo bien simplificado el ejemplo. Hay una plusvalía del 100%, está bien. Llegó aquí Paulinho, siempre da miedo de que el profesor le dé clase al profesor, ¿está bien? Hay una plusvalía de 100%. Esa plusvalía va a ser producida en el proceso de producción, entonces está el acento arriba para mostrarles a ustedes eso. Vamos a tener en la mercancía producida que resulta de ese proceso un valor de 150. ¿Por qué? El capital V aquí de 50 a 100% va a ser 50 más 50 y vamos a duplicar ese 50 de la V aquí, que es el 100%. Va a dar 150. Si alguien tiene duda, después voy a tener que explicarlo porque ahora no voy a tener cómo saberlo. Si eso fuera todo vendido, ¿se acuerdan que nosotros tuvimos como presupuesto que el capital recorre todo su ciclo de una forma absolutamente normal, sin crisis, sin falta de mano de obra, que es lo que generalmente nos falta, pero sin falta de materia prima, etcétera?
y es vendido en el mercado. Hace aquel salto mortal y vendió en su integralidad. Va a conseguir un dinero aumentado en relación al capital inicial, al dinero inicial, aumentado en 50, que fue la plusvalía. Está allá arriba que el 50 ya. Vamos a suponer que ese capitalista individual aquí consumió esos 50. Eso se convirtió en un helicóptero, que es consumo suntuario. Después van a estudiar en el libro 2 el sector 2B. Entonces vean bien, ese helicóptero que él compró va a generar la necesidad de producción de más helicópteros. Más de helicópteros de lo que tal vez de recursos para la salud o de elementos que componen la canasta de consumo de la clase trabajadora. Se convirtió en consumo suntuario. Él va a tomar los 100 que sobraron de aquí y va a continuar reproduciendo su capital en la misma escala. Va a reproducir su capital. Y vean bien, cuando termine el segundo ciclo, él ya quitó 50 más. ¿Están observando? Eso significa que ya en el segundo ciclo, cuando termine el segundo ciclo, aquellos 100 que puso al inicio, la clase trabajadora ya se los repuso totalmente. Aun si él transforma ese capital de allá en la compra de una casa en la playa. Se convierte en consumo suntuario porque es consumo burgués, consumo de la clase capitalista. Probablemente no va a pagar impuestos sobre eso, en fin. Después jugamos con esas cosas, sobre cómo es que entra el Estado en esta historia. Y vean bien, en el tercer ciclo está reproduciendo los mismos 100 de él, está, digamos, con el mismo capital, con los mismos trabajadores empleados y está reproduciendo sus 50 de ganancia. Vamos a llamarlo de ganancia para facilitárselos. Su valor a más de 50. Solo que él ya en este tercer ciclo, él ya ultrapasó lo que tenía inicialmente invertido en esta producción. Quiero decir, esto es lo que Marx nos quiere enseñar con el análisis de la reproducción del capital. Quiere decir que posiblemente a partir del segundo y del tercer ciclo, dependiendo del negocio, del ramo y del sector, todo capital que está circulando ya fue producido. Y ya era así también, si estudiamos después de la acumulación primitiva lo vamos a entender, es producido por la propia clase trabajadora. No hay nada de economía del capitalista, no hay nada. Todo es trabajo excedente, convertido en capital de nuevo. Entonces, en la propia reproducción simple del capital, nosotros ya tenemos este elemento de valorización presente y tenemos explicitada la ociosidad de esa clase burguesa, la ociosidad de la clase burguesa. Entonces, estos son los principales elementos que yo les destacaría del capítulo 21, y son ya 10 para las 8, del capítulo 21. Yendo al 22, en el 22 Marx va a analizar cómo es que ese proceso de reproducción, ¿alguien quiere? Ok, gracias, Kim. Yendo hacia el capítulo 22, que es el capítulo en que Marx habla de la transformación de la plusvalía en capital, que es lo que posibilita la llamada reproducción ampliada o acumulación de capital. Entonces, nosotros ya estamos entrando en la teoría de la acumulación, que es presupuesto en el capítulo 23, que es la ley general de la acumulación. Está haciendo exactamente un movimiento teórico que es muy preciso, llevándonos a comprender todo el proceso de valorización del valor que implica la comprensión no solo de la valorización del valor, entendida como producción, sino que nos está llevando, cargándonos a través de esos capítulos hasta el final del libro 3,
a entender cómo se da el proceso de producción, distribución y apropiación del valor. ¿Está bien? Entonces, este capítulo 22 tiene 5 temas. Voy a buscar presentarlos de una forma sintética también, hasta porque tengo unos 20-30 minutos por lo que calculo. ¿Cuál es mi tiempo, PH? Para ver si lo logro. Tienes tiempo a voluntad. Ay, qué miedo de no lograrlo todo. Está bien. Vean allí, 5 temas. Entonces, de esos 5 temas, ¿qué es lo que creo importante? Voy a buscar presentar solo algunos elementos fundamentales. La reproducción ampliada implica en una expansión acelerada del capital. Voy a intentar demostrarles a ustedes. Hice una ilustración aquí, mía, no es de Marx, es mía realmente. La presumida aquí hizo una ilustración. Yo hice una ilustración en la que busco ilustrar, no demostrar, ilustrar la forma en cómo esa reproducción ampliada o la transformación de plusvalía en capital genera un proceso acelerado de acumulación. E implica también en el hecho, ya que ustedes ya saben, ¿no?, que en el segundo ciclo del nuevo capital hay siempre el origen del trabajo no pagado. Puedo pedir para que Kim coloque, Kim, el segundo cuadro que yo les hice con mi garabateo. No logro escribir recto en la tablet, ¿está bien? Pero no es que no sepa escribir recto, sino que no lo logro porque allí tienes que estar sin apoyar la mano. Miren, reproducción ampliada. Estoy dándoles a ustedes aquel mismo ejemplo que tuvimos. Aquí en la D' es 150, no es 50, ¿está bien? 150. Me equivoqué allí porque lo hice corriendo antes de la clase. Entonces, el D1 es aquel proceso. Dividimos igualmente capital constante, capital variable. Tuvimos un proceso de reproducción con un plusvalor de 100%, por lo tanto incorporamos un valor nuevo de más 50 relativo al valor aquí, al capital variable de 50. Obtuvimos una mercancía con valor aumentado de 150 y vendemos esa mercancía integralmente en el mercado. Aquí ya había crisis en esa venta. Integralmente en el mercado a un valor de 150. Lo que yo tendría que haber escrito allí era 150, no eran 50. Entonces vamos a tomar esos 50 más, era por eso, vamos a tomar esos 50 más de la plusvalía y vamos a ver cómo es que la plusvalía se comporta. Vean bien, si yo tomo toda esa plusvalía y en vez de comprar el helicóptero o la casa de playa, en el caso de capitalista individual, tomar toda esa plusvalía que fue producida en el ciclo anterior y colocarla como parte del reinvestimiento productivo, vamos a llamarlo así como a ellos les gusta llamarlo, reinvertir en la producción de ese valor a más, vamos a tener que estos 50 más, si nosotros mantenemos la misma proporción en la división entre el capital constante y el capital variable, en el capítulo 23 vamos a hablar sobre cómo es que esas cosas cambian su productividad en el trabajo, pero aquí con la composición orgánica constante, vamos a dividir C y B en 25, vamos a tener en la producción, con la producción de plusvalía el 100% 75, esos 75 enteramente vendidos da un dinero más del 75 y así por delante. 75 divide igualmente entre C y B y le pone una plusvalía de 100. Miren cómo va creciendo rápidamente. Kim, ¿le puede subir un poco? Va subiendo rápidamente el D'. Significa que esa plusvalía tiene la capacidad de expandir la producción. Puedes bajar el próximo, por gentileza. Muchas gracias, querido. Vean bien. Si nosotros sumamos la reproducción simple y ampliada, vamos a tener un cuadro sintético muy simplificado.
Y ese es el límite de nuestro curso aquí. A veces hacemos alguna simplificación que después vamos a tener que deshacer, vamos a tener que desmentir, tendremos que desmentirnos más adelante. Pero cuando analizamos el capital, cuando estudiamos el capital, empezamos diciendo el origen del valor, lo que genera la riqueza social es el trabajo, todo lo que estamos aprendiendo en el libro 1. Cuando lleguen al libro 3, que van a ver las leyes de apropiación, van a ver que quien más tiene trabajo implicado en la producción es quien menos se apropia de la plusvalía. No es en vano que quien gana más son los bancos, que quien gana más son los sectores con mucha maquinaria, poca inversión en fuerza de trabajo, de alta composición orgánica, con mucha inversión en tecnología. Son los sectores que tienen la capacidad de apropiarse más del valor, aunque ellos no produzcan ese valor. Entonces, vamos estudiando el capital y ese carácter contradictorio de la mercancía que va apareciendo desde el primer día de clases con Paulo, se va expresando en un conjunto de relaciones que no son simples, son complejas. Y son complejas para nosotros porque estamos acostumbrados a tener un razonamiento mucho más lineal, mucho más de una razón lógica que de una razón dialéctica. Entonces, vean bien, cuando pensamos la reproducción del capital como reproducción simple, que es parte de la reproducción ampliada, o sea, toda reproducción como vehículo de la acumulación y como parte del proceso de valorización, vamos a ver que en este ciclo, aquí que tenemos de 1, de 2 y de 3 a 100, 150 y 225, puedes bajar un poco más, Kim. Vamos a ver que rápidamente en los ciclos, miren, tenemos aquí es 506, en 4 ciclos quintuplicó el proceso de valorización del valor, quintuplicó el proceso de acumulación. La generación de plusvalía tiene esa característica de ser siempre un proceso. Excepto, claro, cuando y vamos a estudiar allí la crisis, vamos a estudiar. Y la crisis no es solo un momento en la historia, ella tiene, vamos a ver que entre los capitalistas en la competencia entre capitalistas e intracapitalistas, también habrá allí quema de capitales, capitales que dejan de existir, que mueren. Pero vean bien, la reproducción ampliada, para seguir aquí, vamos a ver que tiene esa capacidad expansiva. Y es una capacidad expansiva que va también a estar asentada en la expansión, digamos así, en una limitación y al mismo tiempo en una expansión de lo que es el mercado de trabajo y la fuerza de trabajo. Veremos eso en la ley general cuando analicemos el impacto de la acumulación sobre la fuerza de trabajo. Entonces, lo que Marx nos está diciendo aquí, aparte de esto, cuando analizamos aquí, porque estamos viendo que toda esta mercancía se está realizando, él nos está diciendo, casi como un presupuesto, pero no solo como un presupuesto, sino como una necesidad, que la plusvalía existente debe existir para reproducirse ampliadamente, bajo la forma y no solo ampliadamente, para también reproducirse de forma simple. No la plusvalía, pero el propio capital, los capitales, bajo la forma de valores de uso necesarios para la producción del nuevo valor existente, esto referente a la reproducción ampliada, o sea, a la nueva acumulación. Si no hay una determinada configuración, una
una determinada configuración, o sea, si ese valor no se plasma en valores de uso que permitan la reproducción, o sea, tiene que haber alimento suficiente para reproducir a la clase trabajadora, tiene que haber maquinaria suficiente para reproducir los medios de producción. Entonces existe, Marx nos está diciendo a lo largo de este capítulo, en determinado momento nos dice, mira, no es reproducirse de cualquier manera. El capital se reproduce bajo la forma. Es necesario que ese capital exista bajo la forma de valores de uso necesarios para la producción del nuevo valor existente. O sea, cuando sale de allá es necesario que tenga más trabajadores disponibles para poder trabajar, porque aumentó la escala de la producción, ¿no? No había en general, no es más trabajadores, son más medios de producción. Pero si hay composición orgánica constante, esa B aquí que era 50 y brincó hacia 75, si abstraemos la productividad del trabajo, tendremos la primera relación de la ley general, que es el hecho de que cuando se amplía el capital, hay también tendencialmente un aumento de la escala de la V, del capital variable. Aumentó de 50 hacia 75. Si pensamos en los elementos materiales del capital variable, teóricamente representaría la necesidad de más trabajadores en este segundo ciclo para poder ampliar la escala de la producción y representaría también la necesidad de comprar más máquinas para transformar más mercancías en este proceso. Tal vez comprar una máquina más, si es un telar más, o un tornillo más. Necesitas de más hilo o de más lana para poder realizar 225 en vez de 150. Entonces, Marx está diciendo que ese valor necesita existir bajo la forma de valores de uso necesario para aquella producción tal como está en su estadio, en aquel momento histórico, en aquel momento determinado. Y allí se está remitiendo al libro 2 exactamente, al ciclo, a los sistemas de reproducción. Concluyendo este capítulo, destacaría finalmente que las circunstancias, independientemente de la división de la plusvalía en rendimiento, porque Marx va a decir allí, cuando yo les dije la plusvalía no acumulada, aquella plusvalía que se convirtió en helicóptero o se convirtió en la casa de playa, el consumo burgués que Marx llama de rendimiento de capitalista, ¿está bien? Si esa plusvalía se convirtió por rendimiento o se convirtió en plusvalía acumulada en otro ciclo de la producción y por lo tanto estuvo al servicio de la acumulación, el capital determina el montante de la acumulación. Las circunstancias que independientemente de la división de la plusvalía en rendimiento y capital, esas circunstancias determinan el montante de la acumulación capitalista. Está concluyendo este capítulo. Él dice que el grado de explotación de la fuerza de trabajo determina el montante de la acumulación, por lo tanto, de la reproducción ampliada. Él dice que la productividad del trabajo determina el montante de la acumulación de capital. Dice que la creciente diferencia entre capital empleado y capital consumido también determina el montante de la acumulación. Y él está hablando aquí desde mi punto de vista y después voy a preguntar la opinión de Paulo, porque yo y Paulo de vez en cuando cambiamos algunas ideas. Para mí tiene que ver con la renta de la tierra, tiene que ver con lo que no es la diferencia entre capital y que también el capital consumido tiene que ver con el ciclo, ¿no? Yo imaginé que el capital empleado en un ciclo, empleado y que es consumido tipo capital fijo y capital circulante y el capital circulante, yo imagino que tenga que ver con eso. Después podemos conversarlo.
Y por último, la magnitud del capital adelantado. Siempre que el capital, un gran capital, se enfrenta con un capital comparativamente, un capital de menor dimensión, de menor volumen, ese capital de mayor volumen tiende a acumular, a tener una acumulación mayor también. Entonces, apenas retomando ese capítulo 22, todo el proceso social de producción es al mismo tiempo reproducción. Eso quiere decir que reproducción simple y reproducción ampliada andan siempre juntas. Marx las separa para efectos de exposición teórica. En realidad nunca se separan, así como no se separan la plusvalía absoluta de la plusvalía relativa. Vamos entonces al capítulo 23, yo creo que lograré hacer todo a tiempo, que es el capítulo dedicado a la Ley General de la Acumulación Capitalista. Y es el capítulo, por lo tanto, como anuncié al inicio. Déjame ver si se me olvidó algo, Kim. Después volveré allí, que es la composición orgánica. Puedes dejarlo ahí en lo que estoy hablando si quieres. La demanda, Marx va a decirlo en este capítulo. En este capítulo haré lo siguiente. Me enfocaré en los temas 1, 2, 3 y 4. El tema 5 es un tema dedicado a la ilustración de la ley general. Entonces lo dejo para que lo lean en una hora que tengan más tiempo. Y me voy a dedicar a los momentos teóricos de la ley general que son consustanciados en los temas 1, 2, 3 y 4. Y Marx comienza este capítulo con el tema 1, que habla de la demanda creciente por fuerza de trabajo con la acumulación que ya comencé a decirles a ustedes. Desde que tenga una composición orgánica constante, lo que no es una tendencia en el capitalismo, pero es un elemento fundamental para comprender la relación entre pobreza absoluta, pobreza relativa, es importante para entender. Incluso en este elemento, él abre no solo hablando que este capítulo está dedicado al entendimiento de las implicaciones de la acumulación sobre el destino de la clase trabajadora. Él abre entonces diciendo que el principal elemento para hacer el análisis de esta repercusión de la acumulación sobre el destino de la clase trabajadora es la composición del capital. ¿Y qué es este factor? ¿Qué es el factor que es el principal elemento a entender y que conforme se modifica, conforme la composición valor se modifica, también se modifican las implicaciones de la ley general, las implicaciones de la acumulación sobre el destino de la clase trabajadora. Y lo que vamos a analizar ahora en este paso a paso que Marx hace de los momentos teóricos es justamente analizar estas modificaciones de la composición orgánica. Y abre el capítulo explicando en primer lugar lo que es la composición orgánica. Y la composición orgánica para él debe ser comprendida en un doble sentido. En el sentido del valor, que es como ella es determinada por la proporción en que se divide el capital constante empleado en la compra de medios de producción y capital variable empleado en la compra de fuerza de trabajo. Entonces, composición-valor, composición del capital se divide entre composición-valor, que es esa relación que es determinada por la división entre capital constante y capital variable, y la otra, el otro sentido de la composición del capital es la composición técnica.
¿Qué es la composición técnica? Composición técnica es mirar la composición del capital a partir del punto de vista de la materia. Marx dice esto, o sea, de la masa de los medios de producción empleados, la suma, la masa de los medios de producción utilizados efectivamente en la producción y la masa de trabajo exigido para su empleo, para el empleo de esos medios de producción. Por lo tanto, la composición del capital, que es comprendida en doble sentido, es el fundamento para comprender lo que es la composición orgánica, que es la composición valor en cuanto expresión de la composición técnica, que expresa, por lo tanto, vean bien, la cantidad de trabajo empleada para mover aquella masa de medios de producción real y concreto, de forma real y concreta. Y Marx está diciendo que eso expresa la productividad del trabajo. O sea, que cada vez más transformamos más mercancías en menos tiempo y por lo tanto hay después vamos a ver eso, expresa productividad del trabajo y esa composición orgánica está expresada en precios. Son valores expresados en precios. Entonces, la composición orgánica es una forma, digamos así, más determinada de expresión de la propia composición del capital, teniendo esa doble dimensión del valor y de la materia. Y con esto logramos traer aquellas categorías de capital variable y capital constante hacia una razón más determinada para hacer análisis. Esto es una de las demostraciones, esta categoría es una de las demostraciones del rigor que Marx tiene al presentar sus categorías en este libro. Entonces, nosotros veremos en este capítulo que hay una tendencia a la elevación de la composición orgánica del capital, que refleja esa tendencia al aumento de la productividad del trabajo, siendo que la composición técnica, o sea, aquella necesidad de fuerza de trabajo para mover los medios de producción, tiende a crecer mucho más rápidamente que la composición orgánica. Entonces, y allí todavía estoy en la primera página de este capítulo. Es bien importante entender la primera página de la Ley General, porque Marx, así como en la apertura de la sesión 7, él establece una serie de prerequisitos y presupuestos o de abstracciones. Él aclara, deja bien claro cuáles son las abstracciones que está haciendo. Y en el caso de concepto de composición orgánica, aquí está diciéndonos que está abstrayendo el mercado mundial. Nos dice así, que la composición, dejen leerlo, voy a leer para ustedes hasta el término que él usa. Un momento. Voy a mi libro más querido y adorado. Voy a abrir la página. Él dirá lo siguiente. Los numerosos capitales individuales tendrán composiciones orgánicas variables. Los capitales de una misma rama, incluso los capitales de una misma rama, y podemos pensar que cualquier rama de la producción, vamos a ver que tienen industrias que trabajan con una mayor cantidad de ciencia, tecnología y maquinaria en la producción, y otras que ocupan más fuerza de trabajo relativamente a esa maquinaria. No tendrán niveles, vamos a decirlo genéricamente, de productividad variable. Entonces, ¿qué es lo que Marx está diciendo? Que lo que él está trabajando como composición orgánica aquí
es considerando que existe una composición media de las ramas, que es la media de la composición orgánica de los capitales individuales. Vamos a decir la rama de producción de bienes de consumo, un sector 2A, que van a aprender con Mauricio Molinari cuando estudien los sistemas de reproducción. Vamos a escoger otra rama. Vamos a decir que la suma de las ramas de un determinado país configura la composición orgánica del país. Y él está diciendo que es esta composición, es esto lo que está considerando como composición social de un país, como composición del capital en este capítulo. Por lo tanto, nos está diciendo que está abstrayendo las diferentes composiciones orgánicas nacionales. Y viene hablando de esta cuestión hace un tiempo, porque ya habló de salario nacional y está dejando bien claro aquí que hay mercado mundial, pero que él no está abordando el mercado mundial. Eso es importante para nosotros de la teoría marxista de la dependencia. Por eso es que estoy enfatizando esa cuestión de método, porque nosotros tenemos, y la propia teoría del imperialismo parte mucho del análisis de las diferentes composiciones orgánicas nacionales para hacer el análisis de la dependencia, del imperialismo y de la dependencia. Entonces, él dirá enseguida, el crecimiento del capital implica en el crecimiento de su parcela variable. ¿Se acuerdan de aquella tabla que vimos? Que aún con composición orgánica constante, mantenida la misma proporción de división entre C y B, yo hice 100 dividido 50 y 50. Podría ser un poco diferente, pero 50 y 50 porque así queda bien fácil. Entonces, empieza con 150 y C se va a mantener a la misma proporción, 50% para cada uno, 75 y 75. Va a generar 225 y empieza aquí 225. 225 se van a dividir igualmente de nuevo entre C y B. Esa es la composición orgánica constante. Significa que yo estoy, que nosotros, que ese capitalista en esta economía nacional está haciendo una división entre capital constante y capital variable, proporcional, manteniendo la misma división entre los ciclos subsecuentes. No sé si ustedes me entienden. Voy a pedirle a Kim poner aquí de nuevo aquella tabla que yo hice de la reproducción ampliada, que la hice con composición orgánica constante. Encima, la de arriba. Eso. Vean bien. La división entre C y B en el primer ciclo allí que empieza con 100 es de 50 y 50%. En el segundo ciclo mantiene el 50%. En el tercer ciclo igualmente. Esto aquí es acumulación con composición orgánica constante. Yo hago una división proporcional, podría ser 40 y 60, y después cuando sea 150 mantener el 40% del 150 y 60% de la B. Entonces lo importante es que proporcionalmente, no de forma absoluta, proporcionalmente, la división entre C y B se mantenga la misma de un ciclo al otro. Eso es composición orgánica constante. Cuando tenemos la acumulación con composición orgánica constante, o sea, manteniendo la misma proporción entre división entre C y B, la misma proporción de un ciclo al otro, tendremos una tendencia al aumento de la demanda por fuerza de trabajo. Porque la fuerza de trabajo, pero eso no es automático. Nosotros tenemos una elevación de B proporcional a la elevación de C en primer lugar, para no atropellar aquí el razonamiento. Y Marx enseguida nos va a decir que crece la demanda de trabajo. Disculpen, apreté el micrófono. Crece evidentemente la demanda de trabajo en esta circunstancia,
porque antes necesitaba transformar un conjunto de medios de producción, no tendré grandes innovaciones tecnológicas, no las voy a tener. Como máximo tendré la adquisición de una nueva máquina, pero no es más productiva que la anterior. Entonces tendremos un aumento de la demanda por fuerza de trabajo y por lo tanto un aumento de demanda por el fondo de subsistencia de los trabajadores, proporcionalmente a la acumulación del capital. Entonces eso significa que la producción puede, en el curso de la acumulación, provocar una elevación del salario. Podríamos considerar aquí, y eso sucede en ciertos momentos del desarrollo histórico del capitalismo, reflejar ese aumento de la demanda por fuerza de trabajo que acompaña la acumulación, podrá reflejarse temporariamente en una elevación de los salarios. Pero esa elevación del precio del trabajo, que es el salario, significa, dice Marx, en el mejor de los casos, estoy citando, una disminución cuantitativa del trabajo no pago. ¿Se acuerdan que tenemos el trabajo, el valor, el tiempo de trabajo socialmente necesario? Tenemos la plusvalía que resulta del tiempo de trabajo excedente. Lo que Marx está diciendo es que esa elevación de los salarios, que es una posibilidad que acompaña el proceso de acumulación, siempre que haya un proceso de acumulación con composición orgánica constante, esa elevación de los salarios no representa una amenaza al sistema capitalista. Representa, en la mejor de las hipótesis, como dice Marx, porque la productividad del trabajo puede hacer una elevación del valor, del precio del trabajo, que es el salario, sin que con eso haya sido reducido el tiempo de trabajo excedente. Por el contrario, ampliando el tiempo de trabajo excedente, que es la plusvalía relativa que ustedes ya estudiaron. Entonces, vean, el precio del trabajo se puede elevar desde que su elevación no incomode el progreso de acumulación. Si la acumulación decrece, si hay cualquier amenaza al proceso de acumulación, esa demanda por trabajo, dice Marx, también cae. Eso significa que habrá una tendencia al desempleo. Vamos a usar aquí un término más simple. Entonces, luego, el propio mecanismo del proceso de producción capitalista elimina los obstáculos que él mismo crea. En ese caso, la elevación de los salarios puede estar reduciendo el tiempo de trabajo excedente, puede reducir un poco la extracción de plusvalía, pero no agita los cimientos, las estructuras del modo de producción capitalista, porque en el momento en el que el proceso de acumulación, siempre ampliada, siempre mayor, de un ciclo para el otro, relativamente, ese proceso, si se ve amenazado, el propio forma, la propia ley del valor, vamos a decirlo así, se encarga de regular ese proceso para abajo mediante una crisis. Estamos viendo eso ahora, el desempleo, y va reponiendo y va rebajando los salarios. Vuelve a reponer los salarios. Incluso en Brasil observamos durante un periodo, en el inicio de los años 2000 hasta mediados del 2012, etcétera, vimos una recuperación de los salarios y después estamos viendo con la crisis la nueva reducción de los salarios con base evidentemente en el desempleo. Vamos a hablar sobre eso, lo que es el resultado de ese proceso, que es la producción de una superpoblación relativa.
Así, el capitalismo produce su propia ley poblacional. Y ya voy a volver a eso enseguida. Entonces, para Marx, y él describe eso explícitamente en el modo de producción capitalista, la elevación del precio del trabajo permanece confinado. Esa elevación permanece confinada en límites que dejan intocados los fundamentos del capitalismo y también aseguran su reproducción ampliada, su reproducción en escala creciente. Y vean bien, es justamente porque nosotros estamos observando que la elevación de la productividad del trabajo, que es una tendencia que solo vamos a entenderla plenamente después de que leamos el libro 3, aparecen sus fundamentos aquí como producir más en menos tiempo. Vamos a ver que Marx ya se está encaminando al tema 2 de este capítulo, que es la disminución relativa de la parte variable. Si observamos, ¿puedes bajarlo un poquito, Kim? Esa diapositiva allá abajo. Miren, ¿están viendo que coloqué C sobre B? Capital constante sobre capital variable. Eso es una forma, vamos a decirlo así, muy ilustrativa y simplificada de referirse a la composición orgánica, que es la relación que ya explicamos entre capital constante y capital variable, uno en relación al otro. Vamos a ver qué es lo que Marx dice en este tema 2. Va a decir que en el transcurso, puedes quitar esa diapositiva que después volvemos a ese 3 allí. Kim, muchas gracias. En el transcurso de la acumulación surge siempre un punto, dice Marx, en el que el desarrollo de la productividad del trabajo social se convierte en la más poderosa palanca de la acumulación. Voy a repetirlo. Existe un punto en el proceso de acumulación a partir del cual el desarrollo de la productividad del trabajo social se convierte en la más poderosa palanca de la acumulación. Entonces, Marx va a decir, entonces estamos pensando en el grado de la productividad del trabajo. Se convierte esa palanca. El grado de la productividad social del trabajo se expresa en el volumen relativo de medios de producción que un trabajador durante un determinado tiempo, un tiempo dado, con el mismo dispendio de fuerza de trabajo, transforma el producto. Es aquello, transformar más producto en menos tiempo, producir más mercancías en el mismo tiempo, con el mismo dispendio de fuerza de trabajo. Esto es la elevación del grado de productividad del trabajo. Y la elevación del grado de productividad del trabajo, si están acompañando a mi razonamiento, deriva en una masa de medios de producción creciente con la productividad del trabajo. En cuanto más elevamos la productividad del trabajo, más tenemos en la producción una masa creciente de medios de producción. Y ese cambio en la composición técnica del capital, más medios de producción, relativamente a la cantidad de trabajo necesario para vivificar esos medios de producción, comparado por lo tanto a esa masa de trabajo, se refleja en su composición valor. ¿De qué forma? Produciendo un incremento del componente del capital constante a costa de su componente variable. Entonces, aquella forma que les dije allí, C entre B y capital constante sobre capital variable, va a suceder lo siguiente con ella. El capital constante va creciendo y el capital variable
va decreciendo. Esa no solo es una relación entre ellos, sino una relación absoluta en cada uno de los elementos también. Entonces, Marx demuestra en este capítulo que no apenas la proporción relativa entre el volumen de los medios de producción en relación a la fuerza de trabajo viva decrece, pero que su valor, el valor del capital variable, cae y del capital constante también cae en relación a su volumen. Entonces, hay una variación que es absoluta y que también es relativa. Entonces hay un doble movimiento. Es un razonamiento que exige una cierta concentración. Tal vez les recomiendo que lean bien esos capítulos. La exposición aquí en la clase no prescinde de la lectura. Y nuestro curso es una invitación a la lectura, sobre todo. Y espero que redunde en muchos grupos de estudio del capital en todos los estados, todos los municipios, los diferentes movimientos sociales. Entonces, mi paréntesis aquí para que ustedes respiren un poquito, porque hice un razonamiento bien denso, que es el razonamiento de Marx. No hay como huir de eso. Entonces, Marx está diciendo, quiere decir, por lo tanto, que la masa de trabajadores empleados en la producción, la cantidad de trabajadores, la cantidad total de trabajadores en la escala nacional, empleada en la producción y reproducción del valor, no crece en la misma proporción que el capital variable. La masa crece todavía. Esa demanda por trabajo, por fuerza de trabajo, crece todavía más que la masa de valor que es empleada. No, disculpa, menos que la masa de valor que es empleada. Entonces, aunque la B esté creciendo, la cantidad de empleo de trabajadores que son empleados por B, la masa, el total de trabajadores, es relativamente menor que el crecimiento de la B. El crecimiento de la masa es menor que el crecimiento de la B. Entonces Marx nos está llamando la atención aquí que aún es peor que entre C y B. La relación entre fuerza de trabajo empleada por B también es, digamos así, negativa para el empleo de la clase trabajadora. Y él avanza en este segundo tema para decirnos que toda la acumulación alarga la base de la producción capitalista. Y al hacer eso, también multiplica a los capitalistas. Más capitalistas pueden entrar en la rama porque se va expandiendo. Los capitales entonces entran en competencia unos con otros porque pueden crecer en este proceso y acumular más unos que otros dependiendo de cómo se dará el proceso de apropiación del valor. Y ellos pueden incluso quebrar. Sabemos que en el proceso de competencia hay capitales que mueren y que por lo tanto la acumulación posibilita dos procesos. Uno es la acumulación en sí, que es el crecimiento individual de cada capitalista, individualmente por medio de la acumulación. Y otro es el proceso de centralización del capital, que no es el crecimiento del capital individual, pero es un aumento del capital con base en la suma de capitales menores. Y ese es uno de los fundamentos de la teoría del imperialismo que Lenin, de forma tan importante para la comprensión del desarrollo del capitalismo, coloca, y que Marx, si vemos el núcleo de la categoría mercancía, vamos a encontrar los fundamentos, vamos a encontrarlo aquí también en este capítulo. Lenin desarrolla, y yo creo que la teoría marxista de la dependencia también, pensando en las formaciones sociales dependientes, pero Marx está diciendo lo siguiente, que
La acumulación y la competencia intracapitalista posibilita el crecimiento del capital entrecruzado por la constitución de nuevos capitales y por la fragmentación de capitales antiguos. Entonces, aparte de la centralización, ese proceso de expansión está marcado por la centralización del capital. ¿Cuál es la diferencia entre acumulación y concentración y centralización? La centralización es apenas una división alterada de capitales ya existentes. Es, digamos, que existan 5 capitales aquí y ellos representan 100 de valor cada uno. Digamos que uno de ellos adquiere a los demás. El mayor de ellos, digamos, uno tiene 200 y otro tiene 100. Este de 200 creció. Ellos se fundieron en un capital de 500. Y aquí tenemos un capital que antes era de 100, que se convirtió en 200 hasta llegar a la proporción de 500 el valor. Entonces, este aquí acumuló con base en la explotación del trabajo y de la acumulación de plusvalía. Y este aquí fundió las diferentes pequeñas plusvalías explotadas para constituirse en un capital mayor. Eso es centralización. Aquí no hubo en la centralización necesariamente, no hubo aumento del capital, hubo una redistribución de los capitalistas, de los capitales individuales, de forma que constituyeron un capital mayor. Pero la centralización es un complemento de la concentración y la acumulación de capital, es obra de la acumulación y de la concurrencia entre capitalistas, que coloca a los capitales y a los capitalistas individuales en condiciones de expandir la escala de sus operaciones. Porque como Marx ya lo había dicho antes y yo se los describí, el tamaño del capital inicial determina también la escala de la acumulación. Cuanto mayor es ese capital inicial, más logra acumular. Entonces los capitales siempre quieren crecer y siempre quieren ser el mayor de su sector por causa de esto. Porque cuando analizamos el ciclo, ese capital, que es un capital inicial, ha aumentado en relación a sus competidores, también tiene una capacidad, una posibilidad de producir, no solo de producir más plusvalor, sino también de apropiarse de plusvalor, siempre que haya una productividad elevada del trabajo. Entonces, la disminución absoluta de demanda por el trabajo, la disminución por la demanda de trabajo se convierte en mayor cuanto más sean acumulados los capitales en masa, mayores, gracias al movimiento centralizador. Y con esto quiero encaminarme al final, si no vamos a empezar a extrapolar el tiempo aquí. Vean bien, esa demanda relativa menor por fuerza de trabajo es el origen que tiene que ver con la productividad del trabajo, con la elevación de la composición orgánica, como les estoy explicando a ustedes. Es el origen de lo que Marx llama de un ejército industrial de reserva al servicio del capital, aunque considerado una superpoblación en relación a las necesidades del capital, aunque fundamental para la producción y reproducción del valor y de la acumulación. Es una población que es sobrante, está desempleada, subempleada. Las necesidades de acumulación del capital. Cuanto más avanza la acumulación, proporcionalmente necesita de menos trabajo vivo directo en la producción. Pero tampoco prescinde de un ejército cada vez mayor de reserva que garantice que aquella proporción, aquella parcela que está empleada, trabaje cada vez más, esté cada vez más subordinada al sobretrabajo. No es en vano que observamos que quien está trabajando, puedo hablar aquí por los profesores, puedo hablar aquí por los trabajadores de Uber, puedo hablar aquí por el conjunto de la clase trabajadora, quien está trabajando
está trabajando mucho más, está trabajando muchas horas, sobre todo en la crisis. Y al mismo tiempo tenemos un contingente enorme de personas desempleadas, subempleadas, viviendo en trabajos informales, etcétera, o del ahorro. Entonces, Marx llama la atención para lo que él llama de ley peculiar del modo de producción capitalista. ¿Qué ley es esta? ¿Qué ley peculiar es esta? La población trabajadora produce en volumen creciente, nosotros mismos producimos en volumen creciente y él no nos está culpando, pero nos está diciendo que es el propio trabajo el que crea en volumen creciente los medios de su propia redundancia relativa. Nosotros mismos, con nuestro sobretrabajo, con las condiciones en que somos obligados a vender la fuerza de trabajo, trabajando como trabajamos, nosotros mismos creamos los medios, las condiciones para nuestra propia redundancia, para nuestro propio desempleo. Es muy loco, pero es eso. Con esto Marx no nos está culpando, nos está hablando del grado de alienación en el que estamos como clase. Está hablando que la superpoblación relativa o el ejército industrial de reserva es, y él lo llama así, una de las palancas de la acumulación. Porque hace primero, contribuye para que quien esté trabajando cada vez más y produciendo un rebajamiento del valor. No es desvalorización del valor porque no es plusvalía relativa, es el rebajamiento del valor, es presionando los salarios para abajo, lo que es otra cosa, es diferente. Entonces, es el ejército industrial de reserva, la superpoblación relativa, el que presiona los salarios hacia abajo, lo que forza las jornadas a que sean tan excesivas, tan intensivas. Contribuye, por lo tanto, es una palanca de la acumulación capitalista. Permite que el capital se mantenga incluso como capital, explotando la fuerza de trabajo. Por lo tanto, concluyendo, en el modo de producción capitalista necesita un ejército industrial de reserva que sea independiente de la barrera natural, independiente de nuestra reproducción biológica. Tiene que ser una ley social, como es la Ley General de Acumulación, una ley social de relación social. Implica comprender que el aumento de B, el crecimiento del capital variable, no significa más trabajadores empleados y que por lo tanto el sobretrabajo de la clase ocupada, de la clase trabajadora, engruesa las hileras de su reserva, condenando a la clase trabajadora a lo que él llama de ociosidad forzada. Nosotros tuvimos aquí, yo vi un debate sobre la reducción de la jornada de trabajo. No es un tema fácil. Cuando entendemos al ejército industrial de reserva, vemos las dificultades de proponer una estrategia tan importante como esa o una lucha tan importante como la reducción de la jornada laboral, y una de las dificultades es justamente esta. ¿Por qué es importante para el capital el ejército industrial de reserva? Entonces, porque el movimiento general de salarios son exclusivamente regulados por la expansión y contracción del ejército social de reserva, dice Marx, y corresponden a un cambio periódico en el ciclo del capital. Él está hablando incluso que grandes periodos de desempleo, de recesión, etcétera, contribuyen para marcar los ciclos del capital, los ciclos de crisis del capital. No solo el ciclo del capital, sino los ciclos de crisis del capital. Y él termina este capítulo diciendo que existen diferentes formas de existencia de la superpoblación relativa. Voy a ser súper sintética. Voy a decir que él dice que existe una forma de existencia de nosotros estar en el desempleo, en el subempleo, en esta situación,
en que no se tiene un trabajo regular que nos garantice la permanencia regular en el ejército activo de trabajadores. Existe una forma que es una forma que está alrededor del centro dinámico de la industria. Les daría el ejemplo, por ejemplo, hoy el sector de informática, de comunicación, atrae y genera empleos nuevos al mismo tiempo en que cada vez más da un salto tecnológico, él expulsa. Marx dará otro ejemplo, otros ejemplos más, digamos, anticuados en su tiempo. Existe una forma que son aquellas de los puestos de trabajo que cierran y por lo tanto de los que son expulsados. Podemos hablar, por ejemplo, que este proceso reciente de industrialización de China expulsó a mucha gente del campo, como sucedió aquí en los años 50, de 30 a 50, como sucedió en Inglaterra en un periodo más de 100 años antes. Entonces, esta forma que él llama de latente, y hay una parte del ejército industrial de reserva que él dice que está ocupada de forma irregular. Está en una hora empleado, en una hora desempleado, trabaja informalmente, es el trabajo informal. Es un trabajo sin derechos, es un trabajador domiciliar, aquel que trabaja montando alguna cosa en casa para venderlas, o que está contratado y es un tercerizado de una industria o de una empresa, en fin, que sea de una industria o de una empresa. Y existe el pauperismo, está organizando un poco este racionamiento. Hay discusiones sobre la actualización del ejército industrial de reserva en la literatura, pero me estoy intentando detener aquí en Marx. Él habla sobre el pauperismo, que excluye a todos aquellos que son criminalizados. Él los llama de holgazanes, prostitutas y, en fin, los que son criminalizados. Pero yo los prefiero llamar así porque creo que el texto de Marx está un poco anticuado, que son los aptos al trabajo, pero que son los huérfanos, que están en edades todavía no aptas. Teóricamente el capital hace eso, pero no, que son niños, indigentes, son siempre los candidatos al ejército industrial de reserva, condenando parte de la clase trabajadora. Y todavía aquellos individuos que padecen de lo que Marx llamó de inmovilidades, que son los incapacitados por el capital o incapacitados para el trabajo, aquellos que sufrieron enfermedades por el trabajo, que sufrieron, en fin, jubilación precoz o que sufren algún tipo de, alguna persona con deficiencia, en fin. Marx entonces afirma que en cuanto mayor riqueza social, eso es así diciendo todo, cuanto mayor la riqueza social, el capital en funcionamiento, el volumen y la energía de su crecimiento, y por lo tanto también la grandeza absoluta del proletariado, que también está creciendo, y la fuerza productiva de su trabajo, mayor, queridos y queridas, es el ejército industrial de reserva. Entonces ese modo de producción produce al mismo tiempo en que produce cada vez más riqueza, produce también cada vez más pobreza y aún más pobreza de lo que incluso aparentemente vemos. Si consideramos, por ejemplo, a la sociedad brasileña con su porcentaje de trabajadores informales, vamos a ver que la mayor parte de la clase trabajadora hoy, por lo menos en Brasil, ya vive, tiene su existencia como parte del ejército industrial de reserva. Entonces, con esta exposición, espero por lo menos haber logrado instigarlos a la lectura del libro. Yo espero que se formen grupos de lectura. Yo los invito, así como Berna lo hizo, digamos, a que nos ayuden en esta lucha por la constitución de esta escuela de formación de cuadros en sus diferentes niveles, de dirigentes, para que nuestro partido sea más eficiente, más acertado en la lucha de clases y con eso logre contribuir para inaugurar un nuevo momento de vida para el conjunto de la clase trabajadora y articulado internacionalmente, porque la lucha no se hace solamente en Brasil, es una lucha internacional de las mujeres, de los negros, de los indígenas, de las negras, de las indígenas,
de los ribeiriños. Es una lucha por una nueva forma de producción que sea ecosocialista, que no sea destructiva de la vida, de la naturaleza. Entonces, es para esto que estudiamos el capital, para entender las relaciones que hacen que nuestra vida sea tan miserable y estemos viviendo, como dijo Rosa. Rosa es otra que hace sus teorías y desarrolla sus teorías con mucha base en este capítulo de la Ley General, porque ella está hablando sobre socialismo barbárico. Y cuando comprendemos la Ley General, entendemos que estamos yendo hacia la barbarie, o que en realidad ya estamos en la barbarie. Queridos, queridas, muchas gracias, quedo a su disposición. Disculpen si me prolongué. Realmente tuve dificultad de sintetizar esas 100 páginas tan densas y haciendo un poco los puentes con las luchas sociales, que yo creo que es importante que nosotros lo hagamos, para que las personas tengan también de forma explícita la comprensión de la importancia de la lectura del Capital. Muchas gracias. Berna, está cerrado tu micrófono. Entonces, profesor Paulo, qué maravilla la disposición. Carla siendo Carla, maravillosa. Pero así como terminó con el socialismo barbárico y que nos estamos encaminando hacia la barbarie, no es común en este nuestro curso, pero hoy quería dar dos noticias. Una muy triste. Llegamos en el día de hoy a 1582 personas muertas en un día de hoy. Entonces, vamos aceleradamente a una situación caótica en Brasil. Caótica. No es en vano que yo me hice hoy el examen del COVID. Por eso es necesario estudiar, entender la realidad para transformarla. Por otro lado, tengo una buena noticia. La vida continúa y nuestro querido Kim hoy es su cumpleaños. Entonces, como somos marxistas y defendemos que el trabajo no es un trabajo más importante el intelectual que el manual, que lo técnico. Quiero decir que este trabajo aquí es colectivo, que en general, como siempre digo, vemos un show y no sabemos que hay mucho trabajo por detrás. Desde la iluminación, la persona que hizo el ticket, el ingreso, el que vende la propaganda, todo. Entonces aquí también hay un equipo. Kim, felicidades, querido Kim. Un abrazo por todo ese trabajo que has realizado. Vamos entonces, Paulo, para las preguntas. Maravilloso, Berna, muchas gracias, querido Kim. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Quería anticiparme, ya que estamos hablando de cumpleaños, dar las felicidades anticipadas a la profesora Carla, mi querida amiga que mañana es su cumpleaños. Un abrazo grande, feliz cumpleaños. Se quedó sorprendida, yo creo, quedó impactada, pero en fin. Muy bien, tenemos algunas preguntas y quería arreglar con ustedes. En realidad son muchas preguntas. No sé si vamos a lograr pasarlas todas a Carla y si ella tendrá tiempo para responder todas las preguntas, pero vamos a hacer un esfuerzo.